Nos acompaña en nuestros estudios Fernando Carrillo, es el Procurador General de la Nación de Colombia. Procurador, gracias por acompañarnos. Expliquemos la figura. En Colombia el Procurador General tiene la potestad de vigilar el comportamiento de todos los funcionarios públicos y también de los funcionarios electos. Así es, todos los funcionarios de la administración, del Poder Legislativo y en algunos casos del Poder Judicial, los que ejercen funciones administrativas. Un poder además que viene desde la primera de las constituciones de Colombia, lo inventó el libertador Simón Bolívar y va a cumplir 200 años, es decir, de las instituciones más antiguas de la República de Colombia es la Procuraduría. Y tiene un poder básicamente disciplinario, preventivo en materia de corrupción y además intervenimos en todos los procesos judiciales en Colombia por la vía de la intervención ante los juzgados, tribunales y cortes. Vino usted a Washington, sede del Banco Interamericano de Desarrollo, a hablar sobre un tema crucial y es la corrupción. Y hay mucho sobre lo que hablar, pero ¿cuál es el momento que se vive en Colombia con el tema? Por ejemplo, el Congreso acaba de fracasar un proyecto para endurecer las penas, para evitar la casa por cárcel, para una serie de medidas que perjudicarían a los mismos legisladores que lo tumbaron. Sí, obviamente estos son olas de indignación, como le pasa a toda América Latina. Lo importante aquí, Juan Carlos, es apuntarle a la fortaleza de las instituciones. Y esas son las reformas que faltan en Colombia y en el resto de América Latina. Porque la corrupción nace, crece, se reproduce, nunca muere, se digitaliza. Mientras nosotros seguimos por las escaleras, ellos van en un elevador a alta velocidad, están absolutamente modernizados desde el punto de vista de sus procedimientos. Estoy hablando de los corruptos y de la corrupción, y por eso es tan importante apostarle a lo que nunca se ha hecho, y es la tecnología de la información al servicio de la lucha contra la corrupción. Es decir, uno puede ser muy contundente y puede ser muy bien articulado en los temas del discurso contra la corrupción, pero lo que necesitamos es una lucha inteligente contra el crimen organizado internacional, que eso es la corrupción. Casi 12 millones de personas votaron, pero no alcanzaron para pasar una consulta anticorrupción. Ahora no avanza ese proyecto en el Congreso. ¿Se puede combatir la corrupción cuando quienes tienen que cambiar las reglas, no todos, pero muchos de ellos están acusados de ese mismo flagelo? Sí, yo creo que el origen de la corrupción en la mayoría de nuestros países, como aquí también, es el financiamiento de la política. Y es donde nadie se ha metido todavía. Eso es como la cuadratura del círculo, como dicen muchos. Y por supuesto hay que combatirla. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, la potestad de intervenir con funcionarios del Poder Legislativo y con muchos funcionarios de elección popular, no únicamente los funcionarios públicos que no son de elección popular, obviamente entregando todas las garantías. Y ese es un poder que nos ha avalado tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, y que en los parámetros de la Carta Americana de Derechos Humanos es válido hacerlo, porque la Procuraduría en Colombia, eso es muy bueno que la gente lo sepa, no depende del Poder Ejecutivo. Yo no dependo del Presidente de la República, es un organismo autónomo, que no soy puramente administrativo, con esa capacidad sancionatoria de prevención y de lucha contra la corrupción. Está en Estados Unidos. Estados Unidos denunció el escándalo de corrupción en la FIFA, denunció el escándalo de corrupción de Odebrecht. ¿Está recibiendo usted la ayuda de Estados Unidos que necesita para procesar a los responsables? Sí, yo creo que se recibe la ayuda. Hay muchos éxitos en materia de cooperación judicial. La cooperación judicial, por ejemplo, contra el narcotráfico en los 90, que me tocó a mí también, dejó muy buenos resultados, pero eso hay que darle un vuelco de 180 grados. Juan Carlos, sí hay que lograr, por ejemplo, que se persigan los bienes de los corruptos. Hay que lograr que, por otro lado, se pueda tasar el daño que se le hace a las economías. Yo he dicho muchas veces, los economistas decían en los 80s que va a ser una década perdida de América Latina. Estamos casi acercándonos a una década perdida, porque este fenómeno de la corrupción se está llevando el 6% del Producto Interno Bruto, está limitando el crecimiento, está aumentando la desigualdad, está atacando los derechos sociales de los latinoamericanos. La salud, por ejemplo, hoy en día es la presa favorita de la corrupción. Es como si se ensañara como una costra pegada a la salud, a la educación, a los derechos sociales de los latinoamericanos, y por eso hay que combatirlo desde las altas esferas, con mecanismos efectivos y con la tecnología de la información y la ciudadanía actuando, denunciando la corrupción. Cuando se ordena la liberación de alias Jesús Santrich, usted ahí mismo dice él debe ser extraditado, pero en ese momento ya ejerce como parlamentario en Colombia. Entonces, ¿vino usted a hablar sobre eso con el Departamento de Justicia? ¿O? Es fundamental tener en cuenta lo que pasa en Colombia. Yo soy respetuoso de las instituciones, represento una de las instituciones más importantes de Colombia, y yo no pude acudir a vías de hecho, tenía que respetar los procedimientos legales. Ante la Justicia Especial para la Paz interpuse un recurso de apelación, porque yo soy parte ante la Justicia Especial para la Paz, y a la Corte Suprema de Justicia le pedimos que recapturara
al señor Santrich. Estamos esperando la resolución de esos recursos, que operen las instituciones en Colombia, y yo sigo optimista. Obviamente las instituciones hay que dejarlas funcionar, no hay que violentarlas, no hay que acosarlas, presionarlas, y nosotros desde la Procuraduría lo que creemos es que aquí va a haber decisiones de fondo. Tenemos la convicción de que sean los presupuestos objetivos para que se produzca una captura de una extradición, pero esto está en manos de la justicia, que yo creo que va a fallar como toca, y por supuesto acataremos el fallo que tome tanto la Corte Suprema de Justicia en relación con la captura, como la Justicia Especial para la Paz en relación con la extradición de Santrich. La gente en redes dice está cansada de la corrupción. Hay ejemplos, uno ve un exgobernador de un departamento colombiano de Córdoba, está en Estados Unidos. Las irregularidades en Colombia superarían los 50.000 millones de pesos y él estaría por devolver 5.000 millones si se queda en Estados Unidos. Sí, esa es la parte que además nos toca acabar de refinar, y eso yo lo he dicho. Si algo indigna a la ciudadanía, Juan Carlos, es que los tipos se lucren de los bienes que son producto de la corrupción. Por eso la recuperación de los activos es fundamental, y ahí la cooperación internacional es clave. Usted me preguntaba, en el caso de Estados Unidos, gran cooperación judicial; en el caso de Brasil, cero cooperación, y eso yo lo he dicho en todos los escenarios. Nosotros estamos procesando como Procuraduría a los ejecutivos que nunca fueron procesados penalmente, por ejemplo. El señor equivalente a Barata en el Perú no contó nada en Colombia, como si hubiera un pacto de silencio en relación con todas las coimas y todo lo que se pagó en Colombia. Por eso es tan importante, además, tener las herramientas para también combatir a los ejecutivos del sector privado, que han sido los motores de la corrupción en América Latina. Y en esa tarea nos falta mucho todavía por realizar. Pero en este caso en particular, ¿qué pueden hacer? ¿Estados Unidos tiene la voluntad de colaborar o es más importante el proceso interno a que este señor responda en Colombia por lo que hizo? Yo creo que Estados Unidos le podría decir a los brasileños, como lo hemos dicho en el caso de Colombia, que cuenten la verdad. Es que a punta de verdades a medias uno no puede luchar contra la corrupción. Y partir de la base que en el sector privado existen unos agentes de corrupción. No es solo los funcionarios públicos. Quien genera ese tipo de relaciones perversas que son corruptas son normalmente agentes de multinacionales de la corrupción, porque, insisto, esto es crimen organizado internacional, no es un fenómeno de corrupción local. Pero la corrupción no se da solo a los altos niveles. La corrupción también se da entre quien se acostumbra a acelerar un trámite pagando, a quien se acostumbra a comprar cosas pirateadas. Esos son actos de corrupción. De acuerdo, Juan Carlos. Sobre todo es que es tan importante pensar en que hay una cantidad de herramientas que no se han usado. Los mecanismos de control de la sociedad sobre la corrupción son fundamentales. La recuperación de la ética pública, ese es un discurso y una práctica que en la Procuraduría hemos puesto en marcha. Hay que recuperar la ética como un baluarte fundamental del ejercicio de la política. La política se ha convertido en un negocio, y la corrupción es un escenario donde se mueven los hilos de la política en América Latina, y eso hay que combatirlo, y se combate desde la sociedad civil, con la ciudadanía de parte del lado de uno, y con una sociedad imponiendo sanciones sociales a los corruptos. Lo hemos visto en la última semana, la reacción en redes al fracaso en el Congreso de esa medida anticorrupción ha sido bastante elevada. Veremos si hay consecuencias o no. Es muy importante, Juan Carlos, porque vamos a presentar, nosotros tenemos un proyecto de ley en donde seguramente vamos a incorporar, incluso con el presidente de la República, la casa por cárcel para los corruptos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la protección de testigos, porque hay que proteger a los ciudadanos que tienen el coraje de denunciar la corrupción. Una cantidad de nuevas herramientas que son necesarias. No son las reformas normativas siempre la panacea en todo esto, pero ayudan bastante. Pero lo importante, de nuevo, es tener al Poder Judicial del lado nuestro y una ciudadanía que siga denunciando, porque en casos como el que usted mencionaba de la salud de un departamento de Colombia, yo le debo decir, de las decisiones que tomó la Procuraduría, el 80% respondieron a denuncias de los ciudadanos. Fernando Carrillo es Procurador General de la Nación de Colombia. Muchas gracias por estar en directo. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer estar acá.